Este es el cuarto y último debate de la campaña electoral de 2012, patrocinado por la Comisión de Debates Presidenciales. Este debate versará sobre política exterior y yo soy Bob Schiffer de CBS News. Las preguntas las he escrito yo y no las he compartido ni con los candidatos, ni con el público, ni con agencias de prensa. El público va a mantenerse callado y no va a pronunciar nada excepto ahora mismo, cuando le damos la bienvenida al presidente Barack Obama y al gobernador Mitt Romney. Señores, este debate tiene unas reglas. Me han pedido que divida este debate en segmentos. Voy a hacer una pregunta al principio de cada segmento y tendrán 2 minutos para responder a esa pregunta y luego tendremos un debate general hasta pasar al siguiente segmento. Este es el último debate, como saben, y es el 50 aniversario del candidato que dijo que la Unión Soviética había vendido misiles a Cuba en la Guerra Fría, y es un recordatorio de que cualquier presidente en algún momento se enfrenta a una amenaza inesperada a nuestra seguridad nacional proveniente del extranjero. Vamos a empezar. El primer segmento es el reto de cambiar Oriente Próximo y la nueva cara del terrorismo. Lo voy a dividir esto en 2 segmentos, así que tendrán 2 cuestiones dentro de este segmento. La primera pregunta es relativa a Libia, la polémica en cuanto a las muertes de los estadounidenses y las preguntas que están sin resolver, lo que pasó, por qué se provocó, si fue un ataque espontáneo, si fue un fracaso de la política exterior, si fue un intento de confundir a la gente en cuanto a lo que había pasado. Gobernador Romney, usted dijo que este fue un ejemplo de la política estadounidense en Oriente Próximo que está desarrollándose ante nuestros propios ojos. Me gustaría primero que ustedes nos dieran su opinión a este respecto. Gobernador Romney, usted empieza. Gracias, Bob, y gracias por estar moderando este debate esta noche. Gracias a la Universidad de Lynn por darnos la bienvenida. Señor presidente, estoy encantado de verle de nuevo. Hemos podido intercambiar ya bastantes pensamientos y veamos qué es lo que va a ocurrir hoy. Esto es algo que nos preocupa mucho para todo el mundo. Es preocupante y especialmente para este país. Estamos viendo un cambio radical en la estructura y en el entorno del área de Oriente Medio, con aires de cambio, con nuevas esperanzas, una esperanza para una mayor moderación en la zona. También había la esperanza de que las mujeres participaran más en la vida política, pero lo que parece que estamos viendo realmente es una serie de elementos bastante negativos. En Siria hemos visto ya miles de personas que han muerto, lo que hemos visto también recientemente en Libia, un ataque terrorista que creo que ya podemos afirmar que fue precisamente eso. De nuevo, varias personas muertas y heridas. Y, por otra parte, países como Mali, la zona norte de Mali, están siendo tomadas por otros grupos terroristas y grupos armados. Y, en definitiva, lo que estamos viendo es una serie de elementos muy complejos en toda la zona. Y, por supuesto, otro punto caliente sería Irán, con su plan de armamento. Y creo que tenemos que seguir haciendo cosas que sí ha hecho el presidente, y de hecho me congratulo de lo que ha hecho, por ejemplo, acabar con el líder de Al-Qaeda, pero no podemos parar aquí. Tenemos que lanzar una estrategia mucho más robusta y más compleja para asegurarnos de que esta parte del mundo y todas las demás partes del mundo rechacen esta violencia creciente, especialmente en lo que tiene que ver con las acciones criminales y terroristas de Al-Qaeda. La gente debe saber que tenemos que echarles de la sociedad y tenemos que tener esa estructura necesaria. Bien, mi primer trabajo
como comandante en jefe, Bob, es que el pueblo norteamericano esté a salvo. Y eso es lo que hemos hecho en los últimos 4 años. Terminamos la guerra en Irak, nos centramos en los que nos habían asesinado el 11 de septiembre y como consecuencia los principales líderes de Al-Qaeda ya no están. Además, hemos podido comenzar la transición en Afganistán de una forma responsable, garantizando que los afganos asumen su propia seguridad. Esto nos ha permitido también reconstruir alianzas y hacer amigos por todo el mundo para combatir amenazas futuras. En lo que se refiere a Libia, tal y como dije en el último debate, cuando recibimos esa llamada telefónica, me aseguré inmediatamente de que, en primer lugar, hacíamos todo lo posible para dar seguridad a los americanos que se encontraban allí. En segundo lugar, que íbamos a investigar lo que ocurrió y, en tercer lugar, que íbamos a perseguir a aquellos que habían matado a estadounidenses y que los llevaríamos ante la justicia. Y eso es lo que vamos a hacer. Pero creo que hay que dar un paso atrás y ver lo que ha ocurrido en Libia. Sin olvidar que los americanos, llevamos la iniciativa para organizar una coalición internacional con el objetivo de garantizar que, sin poner tropas sobre el terreno y con el coste de menos de lo que gastamos en 2 semanas en Irak, íbamos a liberar a un país que había estado sometido al yugo de un dictador durante 40 años, un déspota que había matado a estadounidenses. Y como consecuencia, a pesar de esta tragedia, tras lo que ocurrió en Bengasi, hubo decenas de miles de libios que se manifestaron diciendo que Estados Unidos era nuestro amigo. Esa es la oportunidad de la que tenemos que sacar provecho. El gobernador Romney, me complace que usted esté de acuerdo en que hemos tenido éxito al perseguir a Al-Qaeda, pero he de decirle que su estrategia anteriormente no está diseñada para que Estados Unidos esté a salvo. Bien, bueno, mi estrategia es bastante clara. Es perseguir a los que nos dañan, borrarles del mapa, y mi estrategia es mucho más amplia que eso. Esa parte es importante, por supuesto, pero la clave de lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que el resto del mundo también rechace el extremismo de cualquier tipo. No queremos lo que ocurrió en Irak o lo que ocurrió en Afganistán. Lo que queremos es perseguir a los líderes de estos grupos antiamericanos, estos yihadistas, y además también ayudar al mundo musulmán. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues a través de una organización y unas alianzas con estos países para hacerles ver que deben rechazar esa violencia a través de planes de inversiones, de ayudas y cooperación para trabajar de forma coordinada, ayudándoles a su desarrollo. En segundo lugar, dándoles una oportunidad de una mejor educación, una mejor calidad de vida, también haciendo valer el Estado de Derecho en esos países. Porque lo que ha ocurrido en los últimos 2 años es que estamos asistiendo a un auténtico tumulto en toda la zona de Oriente Medio, que a veces lleva a un cierto caos, y vemos cómo los grupos como Al-Qaeda, grupos yihadistas, también están aprovechando esa oportunidad en muchas zonas de la región para introducirse en estos países. Tenemos ejemplos. Tenemos un país como Libia con 6 millones de personas. Tenemos países como Egipto que tienen 80 millones de personas. Son zonas muy complejas. Vuelvo a repetir, la zona de Mali también. Y otros países como Siria, en el que su presidente, el señor Bashar al-Assad, está y continúa matando su propio pueblo. Y luego tenemos el asunto también de las armas de armamento nuclear. Pero vamos a darle una oportunidad al presidente. Gobernador, me complace que reconozca que Al-Qaeda es una amenaza, porque hace unos meses, cuando se le preguntó cuál era la mayor amenaza geopolítica para Estados Unidos, usted dijo que era Rusia, no Al-Qaeda, Rusia. Usted está diciendo de volver a una política de los años 90. La Guerra Fría acabó hace 20 años. Gobernador, cuando se trata de nuestra política exterior, decir que quiere importar la política de los 90, puede decir que quiere importar la política social de los 50. Dice que no quiere duplicar lo que ha pasado en Irak, pero hace unas semanas dijo que creía que teníamos que tener más tropas en Irak ahora mismo. El reto que tenemos, sé que usted está en una postura de que tendría que ejecutar política exterior, pero cada vez que da su opinión,
Se equivoca. Dice que teníamos que ir a Irak a pesar de que no había armas de destrucción masiva. Dijo que debíamos seguir teniendo tropas en Irak hasta ahora mismo. Dijo que no deberíamos aprobar tratados nucleares con Rusia, a pesar de que 71 senadores demócratas y republicanos votaron a favor. Dijo que no debíamos marcarnos un calendario en Afganistán, luego dijo que sí, luego dijo que tal vez, o que dependía. Esto no solo significa que se equivoca, sino que es confuso a la hora de enviar mensajes a nuestras tropas y aliados. Lo que tenemos que hacer en relación a Oriente Próximo es un liderazgo fuerte, constante, no un liderazgo débil, porque esas son las opiniones que ha vertido usted durante toda esta campaña. Y no es una receta para la fortaleza de Estados Unidos ni para que Estados Unidos esté a salvo. Sí, luego le vamos a dar una posibilidad a usted para responder también. Por supuesto, bueno, no estoy de acuerdo con lo que acaba de comentar el presidente sobre lo que he hecho en el pasado. Creo que hay que decirlo hay que ser más exactos en los términos. Pero lo que ocurre en Oriente Medio es que tenemos que hacer que se rechace ese tipo de actividades delictivas y, por supuesto, atacarme a mí no entra dentro de la agenda, no es una agenda, y atacarme a mí no soluciona los retos que tenemos en la zona, en la región de Oriente Medio, ni va a hacer nada por parar la violencia. Pero le voy a responder algunas cosas que ha comentado. En primer lugar, en cuanto a Rusia, dije que era un problema geopolítico. Es un riesgo geopolítico. Es nuestro enemigo de forma geopolítica. Por supuesto, Rusia continúa armándose y, bueno, creo que es algo bastante claro. No voy a entrar en un debate absurdo, pero le puedo dar mucho más flexibilidad durante las elecciones. Después de las elecciones voy a ser mucho más rígido en este tema. En segundo lugar, en cuanto a Irak, lo que no haría sería dejar 10.000 tropas en Irak, porque eso no nos va a ayudar en Oriente Medio. Perdone, pero lo que ha dicho es que el presidente ha hecho un esfuerzo de retirar las tropas y yo lo que dije es que teníamos que dejar ciertas tropas. Gobernador. Insulto y era mi posición. Yo creo simplemente que tiene que quedar más tropas en la región. Esto es lo que dijo usted hace un par de semanas. Dijo que debíamos seguir teniendo tropas. No, eso no es lo que yo dije. Lo dijo en un discurso. Lo único que indiqué es que usted no fue capaz de establecer un acuerdo para la finalización del conflicto. Gobernador, mire, una cosa que he aprendido como comandante en jefe es que hay que ser claro, tanto con nuestros aliados como con nuestros enemigos, sobre cuál es tu posición y lo que quieres. Usted dio un discurso hace 2 semanas diciendo que teníamos que seguir teniendo tropas en Irak. Eso no es una receta para aprovechar las oportunidades y enfrentarnos a los retos de Oriente Medio. Es cierto que no podemos ganar estos retos solo de forma militar. Por eso lo que he hecho a lo largo de toda mi presidencia y lo que voy a seguir haciendo es, en primer lugar, garantizar que estos países apoyan la lucha contra el terrorismo. En segundo lugar, garantizar que apoyan nuestros intereses en lo que se refiere a la seguridad de Israel, porque Israel es un amigo y un aliado en la región. En tercer lugar, tenemos que asegurar que tenemos en cuenta a las minorías religiosas y a las mujeres, porque pueden influir en toda la población. En cuarto lugar, tenemos que desarrollar sus capacidades económicas. Y en quinto lugar, la otra cosa que tenemos que hacer es reconocer que no podemos seguir construyendo naciones en estos países. Lo que tenemos que hacer es construir nuestro país aquí en casa. Así vamos a poder seguir manteniendo el liderazgo americano que necesitamos. Permítame introducir la segunda pregunta dentro de este primer segmento, en esta área de Oriente Medio, que ha sido Siria. La guerra en Siria se ha extendido al Líbano. Hay más de 100 personas que han muerto en Líbano. Ha habido 8 personas muertas en manifestaciones. Señor presidente, lleva usted más de un año diciéndonos que, porque llevan ya 30.000 muertos en Siria, miles y miles de refugiados, y la guerra sigue su curso.
¿Cuál sería su política? Vamos a ver si hay alguna forma de influir lo que está pasando y si es posible. Usted, primero, presidente. Lo que hemos hecho ha sido organizar a la comunidad internacional diciendo que al-Assad se tiene que ir. Hemos movilizado sanciones contra dicho gobierno. Les hemos intentado aislar, hemos dado ayuda humanitaria y estamos ayudando a la oposición a organizarse. Y estamos interesados en que se movilicen las fuerzas moderadas dentro de Siria, pero en último término los sirios tendrán que determinar su propio futuro. Por eso todo lo que estamos haciendo lo estamos haciendo consultando con nuestros socios de la región, incluyendo Israel, que evidentemente tiene muchos intereses en ver lo que ocurre en Siria. Nos estamos coordinando con Turquía y con otros países de la región que también están interesados en lo que ocurre. Lo que vemos que está ocurriendo en Siria es sobrecogedor y por eso estamos haciendo todo lo posible para ayudar a la oposición. Pero también hemos de reconocer que para que participemos de una forma más militar en Siria, eso es un paso adelante muy importante. Por eso tenemos que saber muy bien a quién ayudamos, no poner armas en manos de gente que las podría utilizar contra nosotros o contra otros aliados de la región. Y confío que los días de al-Assad estén contados. Lo que sí que podemos hacer es... Lo que no podemos hacer es lo que ha dicho el gobernador Romney, dar armamento pesado a la oposición siria, pensando que así vamos a estar a salvo a largo plazo. Gobernador. Bien, para hablar de lo que está ocurriendo en Siria y la importancia, la magnitud que tiene, tenemos que pensar en los 30.000 personas que ya han muerto. Se trata de un desastre de grandes dimensiones, por supuesto. Siria tiene un papel importante en la zona de Oriente Medio. Es el único aliado a día de hoy de Irán. Es la vía de entrada para Hezbollah, para el armamento de este grupo. Y, por supuesto, el que Assad se vaya es una prioridad principal para nosotros. Y también lo es el hacer que el gobierno nuevo que entre en ese país esté formado por personas responsables. No queremos entrar en un conflicto a largo plazo. Queremos trabajar con nuestros aliados para identificar cuáles serían esos nuevos líderes responsables, hacer que trabajen de forma conjunta, poder trabajar, si no como gobierno, sino sí como un consejo, para que puedan tomar las riendas del país y darles las armas necesarias para que puedan defenderse. Lo que no queremos, lógicamente, es que esas armas acaben en las manos equivocadas. Tenemos que asegurarnos de coordinar estos esfuerzos con nuestros aliados y en particular con Israel, pero también con Arabia Saudí, con Qatar y con todos los países que tienen algo que decir en la zona y que todos juntos podemos tener un liderazgo mucho más fuerte para asegurarnos que la insurgencia tiene acceso a las armas necesarias y que el futuro esté en las manos de gente responsable. No tengo duda de que al-Assad debe irse y también estoy seguro de que se irá, pero queremos hacerlo a través de una relación de amistad con las personas involucradas en todo el proceso, para que en el futuro podamos seguir viendo a Siria como amigo y como un socio responsable. Se trata de una oportunidad crítica para Estados Unidos. Lo que ha hecho el presidente ha sido, es decir, bueno, pues que se encargue la ONU. Kofi Annan intentó hacer todo lo posible y luego a través de charlas con Rusia para ver si ellos podían hacer algo, pero queremos hacerlo con el liderazgo. Nosotros hemos organizado los amigos de Siria, estamos movilizando apoyo humanitario y apoyo para la oposición. Y estamos asegurándonos de que aquellos a los que ayudamos son los que serán amigos nuestros a largo plazo y amigos de nuestros aliados en la región. Pero volvemos a Libia, porque esto es un ejemplo de qué opciones adoptamos. Cuando llegamos a Libia, pudimos detener la masacre ahí gracias a las circunstancias únicas y a la coalición que organizamos. También teníamos que asegurarnos de que Muammar Gaddafi no seguía ahí. Y usted, gobernador, apoyó entrar en Libia y la coalición que organizamos. Pero cuando tuvimos que garantizar que Gaddafi no seguía en el poder cuando fue capturado, usted, gobernador, sugirió que esto era un modelo de misión. Imagínese
que nos hubiésemos retirado en ese punto. Muammar Gaddafi tenía más sangre americana en sus manos que ninguna otra persona distinta a Osama Bin Laden. Por eso teníamos que asegurarnos de que terminábamos el trabajo. Por eso los libios siguieron con nosotros. Y lo hicimos de una forma cuidadosa y muy reflexiva, asegurándonos de que sabíamos con quién tratábamos. Esas fuerzas de la moderación sobre el terreno eran fuerzas con las que podíamos trabajar. Y tenemos que tener el mismo liderazgo reflexivo en lo que se trata de Siria. Gobernador, ¿me puede decir qué podría hacer el gobierno estadounidense? Por ejemplo, esta zona sin aviones por encima de Siria. No creo que deberíamos establecer ninguna zona, limitar los vuelos en la zona. Simplemente creo que debemos centrarnos en hacer que Al-Assad se vaya, ceda el poder y centrarnos en construir un nuevo gobierno. Y también, ¿por qué no? Estoy de acuerdo con que debemos dar las armas a los grupos opositores, las armas necesarias, pero no veo una estrategia militar que implique zonas de prohibición de vuelos. Creo que tenemos los recursos necesarios para apoyar a los grupos opositores. Y esto es algo que ha estado presente durante años. Es el momento para Estados Unidos de tomar de nuevo la iniciativa y el liderazgo y pues, a través de diferentes organizaciones y a través de la cooperación con grupos responsables para introducir los cambios necesarios. Hemos visto cómo en algunos casos ya ha sido así. El pueblo ha podido formar grupos, pequeños consejos para empezar a cambiar la situación y, por supuesto, también las armas, repito, es importante. Que responda brevemente al presidente, por favor. Seré muy breve. Lo que acabamos de oír del gobernador Romney es que no tiene ideas distintas. Y eso es porque estamos haciendo exactamente lo que deberíamos hacer para intentar fomentar un liderazgo sirio, moderado, una transición efectiva para que Al-Assad se vaya. Es el tipo de liderazgo que hemos mostrado y el que vamos a seguir llevando a cabo. Les puedo preguntar, porque durante el tumulto en Egipto, dijeron que se tenía que ir el presidente. Y había gente que decía que teníamos que haber esperado un poquito. ¿Se arrepiente de eso? No, porque creo que Estados Unidos tiene que estar al lado de la democracia. El concepto de que tendríamos tanques pasando por encima de la gente que se manifestaba en la Plaza Tahrir no es lo que tiene que hacer Estados Unidos. También dije que ahora que tenemos un gobierno elegido democráticamente en Egipto, tienen que asumir su responsabilidad para proteger a las minorías religiosas. Hemos presionado mucho para que lo hagan, para reconocer también los derechos de las mujeres, algo crítico en toda la región. Estos países no podrán desarrollarse si las mujeres no reciben la educación que necesitan. También el trato con Israel, eso es una línea roja para nosotros, porque no solo está en juego la seguridad de Israel, sino la nuestra. Tenemos que garantizar que colaboran con nosotros en lo que se refiere a la lucha contra el terrorismo y les vamos a ayudar en lo que se refiere a desarrollar su propia economía, porque en último término, lo que va a hacer que la revolución egipcia tenga éxito para el pueblo de Egipto, pero también para todo el mundo, es que esos jóvenes que se reunieron ahí vean oportunidades. Porque sus aspiraciones son las mismas que los jóvenes de aquí. Quieren un trabajo. Quieren que sus hijos puedan ir a la universidad. Quieren tener un tejado sobre sus cabezas. Quieren una perspectiva de una vida mejor en el futuro. Una de las cosas que hemos estado haciendo, por ejemplo, es organizar conferencias de emprendedores con los egipcios para darles un sentido de cómo pueden comenzar a reconstruir su economía de forma no corrupta, transparente. Pero también lo que es importante que entendamos nosotros es que para que Estados Unidos tenga éxito en esta región, hay algunas cosas que tenemos que hacer aquí en casa también. Uno de los retos en la última década es que hemos hecho experimentos de creación de naciones, por ejemplo, en Irak y en Afganistán. Hemos intentado llevar nuestra propia economía, nuestra propia energía, nuestro propio sistema educativo. Y es muy difícil que proyectemos liderazgo en el mundo haciendo esto. Gobernador Romney, quiero oír su opinión al respecto, pero me gustaría preguntarle
si habría acabado con Mubarak en ese caso. No, creo que tal y como ha indicado el presidente, totalmente, bueno, apoyo sus acciones en ese sentido. Ojalá hubiéramos tenido una mejor visión del futuro en ese momento para haber podido reconocer que había una energía y una pasión creciente que estaba pidiendo más libertad y ojalá hubiéramos podido ayudarles a hacer esa transición hacia una forma más representativa de gobierno, en lugar de haber llegado al punto en el que todo explotó. Pero bueno, una vez que ocurrió de esa forma, una vez que todo ya estalló, creo que hemos estado de forma correcta con las personas que se manifestaron, que salieron a las calles y que se opusieron al expresidente Mubarak y, como ha dicho el presidente, no podíamos apoyar la posición del expresidente. Quiero decir algo más sobre la zona de Oriente Medio. Nuestra labor es asegurarnos de que la zona sea estable y pacífica. Queremos que las personas puedan disfrutar de su vida y que tengan un futuro próspero y no estar enredados continuamente en conflictos. Debemos, por tanto, fomentar los principios de la paz. Está en nuestra forma de ser como país. Pero para poder fomentar estos principios de paz, debemos ser fuertes y sólidos. Y esto comienza desde la economía que ahora mismo no es muy fuerte. Recuerdo que cuando, por ejemplo, el líder de Irán, Ahmadinejad, dice que las economías son inestables y son un problema mayor que ellos mismos, creo que en ese sentido pues sí tiene algo de razón. Necesitamos un ejército fuerte también. Tenemos el ejército más fuerte del mundo, tenemos soldados excelentes, pero el caso de estos recortes de presupuesto nos están haciendo mucho daño. Necesitamos también aliados y tenemos que tener una mejor asociación con nuestros aliados, que se va a traducir en una mayor fuerza de nuestras Fuerzas Armadas. Y por último, tenemos que ser fieles a nuestros principios y llevarlos hasta las últimas consecuencias. La influencia de Estados Unidos sigue siendo fuerte, pero, por lástima, nuestra influencia no está creciendo en ninguna zona del mundo. Sí, señor Obama, usted va a tener una oportunidad para responder a esto porque hay un segmento para tendrá esa ocasión en el segmento. Y es, ¿cuál es el papel de Estados Unidos en el mundo? Y esa es la pregunta. ¿Qué opinión le merece el papel de Estados Unidos en el mundo? Y el gobernador Romney, es su turno. Bien, creo firmemente que Estados Unidos tiene la responsabilidad y el privilegio de ayudar a defender la libertad y promover los principios que hacen del mundo un lugar más pacífico. Desde los derechos humanos, la dignidad de los seres humanos, libertad de expresión, las elecciones, porque cuando hay sistemas legislativos basados en elecciones, la gente elige la paz, nunca votan por la guerra. Por lo tanto, debemos fomentar esos valores en todo el mundo. Tenemos que reconocer que en las zonas, en las regiones en las que hay conflictos, debemos ayudar a resolver esos conflictos. Pero para poder llevar a cabo nuestro papel en el mundo, Estados Unidos debe ser un país fuerte, debe ser un país líder. Y para ello tenemos que reforzar nuestra economía. No podemos tener 23 millones de personas que no encuentran un puesto de empleo y tampoco podemos tener una economía que se está ralentizando en los últimos 3 años. No podemos tener una masa de estudiantes que salen, se licencian y no pueden encontrar un trabajo. Tenemos que reforzar nuestra economía y desde el punto de vista militar tenemos que reforzar también nuestras Fuerzas Armadas. No sabemos lo que nos espera a nivel internacional. Hoy estamos tomando decisiones en cuanto a nuestras Fuerzas Armadas que quizá tengan unos resultados muy negativos que no podemos ni siquiera imaginar. Debemos, por tanto, tomar decisiones basadas en la incertidumbre actual. Por lo tanto, yo nunca recortaría los presupuestos en este área. Creo que debemos estar al lado de nuestros aliados. Creo que las tensiones que hemos visto con otros países es algo muy desafortunado. Y otras cosas en cuanto al plan de armamento y de misiles, creo que también ha sido un error. No podemos estar destruyendo nuestras relaciones, nuestras buenas relaciones con otros países y otras naciones. Cuando los estudiantes se echaron a la calle en Teherán, por ejemplo, y cuando ocurrió la revolución, la llamada Revolución Verde, creo que nuestro papel tampoco fue el más afortunado. Creo que debemos apoyar los movimientos que piden cambio. Estados Unidos sigue siendo la nación indispensable.
El mundo necesita a un Estados Unidos fuerte y más fuerte que cuando llegué al cargo de presidente. Al terminar la guerra en Irak, pudimos recentrar nuestra atención no solo en la amenaza terrorista, sino también comenzar un proceso de transición en Afganistán. Así nos hemos podido centrar en relaciones de alianzas que habíamos ignorado durante una década. Gobernador Romney, las alianzas antes nunca habían sido fuertes, ni en Asia, ni en Europa, ni en África. Con Israel, donde tenemos una colaboración militar y de inteligencia sin precedentes, incluido lo que se refiere a la amenaza de Irán. Pero también lo que hemos podido hacer es posicionarnos para poder comenzar a reconstruir Estados Unidos. Y eso es lo que hace mi plan. Asegurarnos que la industria vuelve a nuestro país para crear empleo aquí, como hemos hecho con la industria automovilística. No recompensamos a las empresas que se llevan el empleo fuera. Queremos tener el mejor sistema educativo del mundo. Dar formación nueva a los trabajadores para el empleo de mañana. Tenemos que controlar la energía. Hemos recortado la importación de petróleo al nivel más bajo en 2 décadas, porque hemos desarrollado el petróleo y el gas natural, pero también hemos comenzado a desarrollar tecnologías de energía limpia. Así vamos a poder recortar a la mitad nuestras exportaciones para 2020. Ese es el tipo de liderazgo que tenemos que mostrar. Y tenemos que hacerlo reduciendo nuestro déficit. Desafortunadamente, el plan del gobernador Romney no lo hace. Lo podemos hacer de forma responsable, recortando en el gasto que no necesitamos, pero también pidiendo a los ricos que paguen un poquito más, para que podamos invertir en la investigación y en la tecnología que siempre nos ha situado en lo más puntero. El gobernador Romney tiene una estrategia distinta y lo ha mostrado durante toda la campaña. Tanto en casa como en el extranjero, ha propuesto unas propuestas que dicen que George Bush era un buen gobernante económico y nos quiere volver a meter en ese mismo tipo de estrategias que nos llevaron a estos problemas. Así no vamos a mantener el liderazgo en el siglo XXI. Gobernador Romney, políticas incorrectas, equivocadas. Yo tengo una política para el futuro y un equipo también con visión de futuro. Y en cuanto a la economía, yo sé cómo crear 12 millones de puestos de empleo. Creo que tenemos un futuro mucho más brillante que el pasado. Tenemos ahora mismo un 5,4% de desempleo y yo lo que quiero ver es cómo este país vuelve a recuperar el empleo con 5 pasos muy sencillos. Vamos a ser más independientes desde el punto de vista energético. Vamos a tener nuestras propias explotaciones de carbón, de gas, etcétera. En segundo lugar, vamos a aumentar también nuestras actividades económicas. En concreto en Latinoamérica, las oportunidades que tenemos no se han aprovechado hasta ahora, sobre todo para la economía latinoamericana, teniendo en cuenta que es mucho más grande que la economía china. Hasta ahora nos hemos centralizado mucho en China. La economía latinoamericana nos da muchas oportunidades. En tercer lugar, vamos a desarrollar programas de formación para trabajadores también en los centros educativos para poderles dar las herramientas a profesores, estudiantes, para que puedan aprovechar y formarse de la forma más positiva posible. Tenemos también que ajustar los presupuestos. No podemos esperar que los emprendedores tengan un punto de vista positivo cuando saben que no van a poder salir adelante con sus empresas. Tenemos que tener unos presupuestos ajustados y equilibrados. Y, en quinto lugar, tenemos que ayudar a las pequeñas empresas. Las pequeñas empresas son las que crean más puestos de empleo. 2 tercios de los empleos están siendo creados por estas pequeñas y medianas empresas. Quiero volver a darles la importancia que merecen. Vamos a hablar de lo que tenemos que hacer. El gobernador Romney habla de las pymes, pero cuando usted era gobernador en Massachusetts, las pymes, el desarrollo de pymes, su estado estaba en el puesto 48 de 50. Y usted, en su definición de pymes, incluye a la gente más rica, incluido usted y yo. Yo creo que eso no es así. Un ejemplo que sabemos que va a marcar la diferencia en el siglo XXI, la política educativa. No hablamos mucho de esto en el último debate. Bajo mi liderazgo, lo que hemos hecho es reformar la educación trabajando con los gobernadores de 46 estados. Hemos visto cómo se ha progresado en escuelas que lo estaban pasando muy mal y por fin están progresando. Lo que ahora quiero hacer es contratar a más profesores, sobre todo en matemáticas y ciencias, porque sabemos que
que estamos por detrás en lo que se trata a estas asignaturas. Vamos con retraso. Usted ha dicho que contratar a estos profesores no va a ayudar a que crezca la economía. Cuando hablamos de reducir el tamaño de las clases, dice que eso no importa. Pero si hablamos con los profesores, ellos le dirán que claro que importa. Si tenemos profesores de matemáticas que pueden dar el apoyo que necesitan para nuestros estudiantes, eso es lo que va a determinar si se crean aquí nuevas empresas, si las empresas se ubican aquí, si tenemos la masa laboral más cualificada. Y las propuestas que usted ha hecho, si a gente como usted o como a mí no se nos pide que paguemos un poquito más para ayudar, por ejemplo, a la educación, eso mina nuestra competitividad a largo plazo. Eso no es bueno para la posición de Estados Unidos en el mundo. Y el mundo lo sabe. Volvamos a la política exterior. ¿Podemos volver a este tema? Bien, si me permite simplemente contestar, porque ha mencionado la educación, tengo que decir que estoy muy orgulloso del Estado que presidí, que lideré. Simplemente no hay más que mirar a los resultados de nuestros estudiantes, los mejores resultados del país. Cuando yo era gobernador de mi estado estaba entre los mejores resultados de matemáticas y de otras asignaturas también, sobre todo los alumnos de cuarto curso. ¿Cómo lo hicimos? Pues simplemente haciendo que los principios de la educación se centraran en la formación de los mejores profesores dentro de las aulas. Y eso es lo que nos permitió ser el principal estado del país en cuanto a notas y resultados. 10 años antes de que llegase al cargo. Tengo que decir que lo primero, hicimos que fueran nuestros colegios los mejores del país y siguen siendo los mejores. Y también introdujimos un examen de graduación para que los estudiantes pudieran competir de forma más sólida, y también tenían ayudas para poder estudiar en... Eso ocurrió antes de que usted llegase al cargo. Bueno, es una idea mía, tengo que decirle. Voy a intentar cambiar un poco el tema porque ya hemos oído estas cosas en los otros debates. Gobernador Romney, usted ha dicho que quiere, por ejemplo, más fuerza en la Marina, más efectivos. Lo que me gustaría preguntarles, porque hemos hablado de problemas financieros en este país, ¿de dónde va a sacar el dinero? Bien, volvemos a hablar de las Fuerzas Armadas. He de decir que desde el principio he dicho que vamos a recortar un 5% del presupuesto destinado a... el presupuesto discrecional que va destinado a las fuerzas militares. En un plazo de 5 a 8 años lo vamos a hacer reduciendo las inversiones que no están bien enfocadas, por ejemplo, Obamacare. Y siempre hay cosas que podemos mejorar en este país, hay cosas que no nos podemos permitir desde el punto de vista económico y que además no están funcionando correctamente. Hay que corregirlas y vamos a ir analizando programa a programa todo lo que podemos quitar, cosas que no están funcionando, como por ejemplo Medicaid, ese programa sanitario para las personas con menos recursos. Vamos a hacer que se gestione de forma mucho más eficaz. Yo le digo al presidente, déjeme gestionar este programa. Lo puedo gestionar de forma mucho más eficaz, se lo aseguro. Lugares como Rhode Island están demostrando que pueden gestionar estos programas de forma mucho más rentable. Quiero llegar a un presupuesto equilibrado en un plazo de entre 8 y 10 años máximo. Él tiene que responder la primera pregunta. El gobernador Romney pide un recorte fiscal de 5 billones de dólares, que dice que lo va a pagar quitando deducciones. No dice cómo lo va a pagar, pero dice que lo va a hacer. Va a gastar otros 2 billones de dólares en gasto militar que no está pidiendo el ejército. No olvidemos que nuestro gasto militar ha subido cada año desde que yo llevo en el cargo. Hemos gastado más en el ejército que los siguientes 10 países combinados: China, Rusia, Francia, Reino Unido, los 10 siguientes. Lo que he hecho ha sido trabajar con los jefes del Estado Mayor para pensar qué vamos a necesitar en el futuro para estar a salvo. Y ese es el presupuesto que hemos aprobado.
Pero lo que no se puede hacer es gastar 2 billones de dólares en gasto militar adicional, algo que no pide el ejército, 5 billones de dólares en recortes fiscales, dice que lo va a pagar todo, acabando con las lagunas jurídicas y con las deducciones sin decir en qué consisten, y luego, de alguna forma, tratar también con el déficit que ya tenemos. Ahí no salen las cuentas. En lo que se refiere al ejército, tenemos que pensar... no es solo pensar en presupuestos, sino también en sus capacidades. Tenemos que pensar en ciberseguridad, en el espacio. Eso es lo que hace nuestro presupuesto. Está dirigido por la estrategia. No lo dirige la política ni los congresistas. Lo dirige qué es lo que queremos para que nuestros ciudadanos estén a salvo. Eso es lo que hace precisamente nuestro presupuesto. Y también nos permite reducir nuestro déficit, que de hecho es un tema, una preocupación de seguridad nacional, porque tenemos que asegurarnos de que nuestra economía es fuerte en casa para que podamos proyectar el poder militar en el extranjero. Bien, yo lo que puedo decir es que tengo presupuestos que están en línea y es lo que he hecho toda mi vida. Soy un hombre de empresa y siempre he conseguido que mis presupuestos cuadren. Cuando fui gobernador de mi estado, durante 4 años, fuimos capaces de alinear siempre nuestros presupuestos y de cuadrar los números. El presidente no ha podido hacerlo todavía. Espero poder tener la oportunidad de hacerlo yo, finalmente. Pero volvamos a las Fuerzas Armadas. Nuestra Marina es más reducida ahora que lo ha sido desde los años 70. Se está viendo reducida y estamos llegando a una barrera inferior que no es aceptable, no me resulta aceptable. Quiero dotarles de los recursos necesarios. Nuestras fuerzas aéreas también están siendo recortadas, están en sus niveles más bajos desde el año 59. Teníamos una estrategia hace años que nos permitía estar en 2 conflictos a la vez. Ahora esto se ha reducido a solamente un conflicto de forma simultánea. Esto se va a traducir en la seguridad del pueblo norteamericano y yo no paso por los recortes que el presidente está proponiendo para seguir recortando los presupuestos de nuestras Fuerzas Armadas, porque eso va a hacer que nuestro país sea cada vez menos seguro. En primer lugar, esas reducciones no es algo que he propuesto. Eso no va a ocurrir. El presupuesto del que estamos hablando no habla de reducir el gasto militar, sino de mantenerlo. El gobernador Romney quizá no ha visto cómo funciona el ejército. Habla de la Marina. Dice que tenemos menos barcos que en el 17. Eso no es así, porque la naturaleza de nuestro ejército ha cambiado. Ahora tenemos portaaviones donde aterrizan los aviones, tenemos submarinos nucleares. Aquí la pregunta no es un juego de batalla. Se trata de ver cuáles son nuestras capacidades. Yo, cuando me siento con el secretario de la Marina y con los jefes de Estado Mayor, determinamos cómo vamos a cumplir de la mejor manera posible con nuestras necesidades de defensa para que nuestras tropas y nuestros veteranos tengan el apoyo que necesitan, y eso no se refleja en el presupuesto que usted quiere llevar a cabo, porque esto no funciona así. Hemos visto su página web y ya le digo que no funciona lo que usted dice. Son muchos temas, pero me gustaría pasar al siguiente segmento. Líneas rojas, Israel e Irán. En sus 2 minutos de respuesta, señor Obama, tiene el primer turno. ¿Estarían ustedes dispuestos a declarar un ataque a Israel y que ese ataque, un ataque a Israel es un ataque a Estados Unidos y que sería el mismo trato que le damos a aliados como Japón? Y si hicieran ese tipo de declaración, ¿eso creen que haría que Irán dejara de realizar ese ataque, que es algo que surtió efecto con la Unión Soviética cuando hicimos esta promesa a nuestros aliados? En primer lugar, Israel es un verdadero amigo, es nuestro mayor aliado de la región. Y si Israel es atacada,
Estados Unidos estará al lado de Israel. Lo he dicho claro durante toda mi presidencia. Entonces, ya hemos hecho esa declaración según su opinión. Yo estaré al lado de Israel si es atacada. Por esta razón, trabajando con Israel, hemos creado la colaboración militar y de inteligencia más grande entre nuestros dos países en toda la historia. De hecho, esta semana vamos a llevar a cabo el mayor ejercicio militar de la historia con Israel, esta misma semana. Pero con el tema de Irán, mientras sea presidente de Estados Unidos, Irán no va a conseguir armas nucleares. Lo dejé claro cuando llegué al cargo. Hemos organizado la coalición más sólida y hemos aplicado las sanciones más firmes en la historia de Irán. Su economía se está derrumbando, su divisa está derrumbando, su exportación de petróleo también. Su economía lo está pasando muy mal y la razón de esto es porque un Irán nuclear es una amenaza para nuestra seguridad nacional y una amenaza para la seguridad nacional de Israel. No nos podemos permitir que haya una carrera nuclear en la región más volátil del mundo. Irán patrocina el terrorismo y les puede ofrecer tecnología nuclear a actores que no son estados, y eso es inaceptable. También dicen que quieren que Israel sea borrado del mapa. El trabajo que hemos hecho en lo que se refiere a las sanciones ofrece una opción a Irán. Pueden seguir el camino diplomático y abandonar el programa nuclear, o tendrán que enfrentarse a un mundo unido y a un presidente de Estados Unidos, a mí, diciendo que no descarta ninguna opción. El desacuerdo que tengo con el gobernador Romney es que a lo largo de esta campaña a menudo ha hablado como si debiésemos llevar a cabo alguna acción militar prematura. Y creo que eso es un error, porque cuando yo mando a jóvenes soldados a cualquier sitio, siempre entiendo que la guerra es el último recurso y no el primero. 2 minutos. Bien, en primer lugar, quiero resaltar lo mismo que haya dicho el presidente. Si yo fuera presidente de este país, cuando sea presidente de este país, estaremos del lado de Israel. Y si Israel sufre un ataque, estaremos a su lado, no solamente diplomáticamente o culturalmente, sino también militarmente. En segundo lugar, en cuanto a la amenaza de Irán, no hay duda de que el armamento nuclear por parte de Irán es inaceptable para este país y también para nuestros aliados. Es inaceptable que Irán tenga armamento nuclear que pueda utilizar en cierto momento contra nosotros o contra cualquier otra nación. Por lo tanto, tenemos que parar los pies a Irán para que no tenga ningún arma nuclear, de forma diplomática o con los medios que sean necesarios. Cuando estuve hablando de este tema hace unos años en Irán, ya definí una hoja de ruta. En primer lugar, sanciones, como ha dicho el presidente. Es bueno que las tengamos, no es lo único que debemos hacer, pero es bueno tenerlas. En segundo lugar, yo haría valer esas sanciones. Pondría limitaciones a la entrada de petróleo proveniente de Irán. Creo que la Unión Europea también actuaría en esta línea. También haría los esfuerzos necesarios para aislar diplomáticamente a Irán. Irán es un país que ha incitado el genocidio y esto debe saberse y deben tomarse las consecuencias necesarias. Creo que debemos aumentar la presión sobre Irán de forma continua, porque la solución para parar estos intentos nucleares por parte de Irán es muy importante para Estados Unidos. Por supuesto, la intervención militar sería siempre el último recurso. Es algo que solamente consideraríamos si todo el resto de esfuerzos no nos brindan nada. Permítame preguntarles a los dos, porque como saben, ha habido un grupo internacional que ha acordado en principio que hayan negociaciones en cuanto al programa nuclear de Irán. Si están teniendo lugar estas negociaciones, ¿cuál sería el acuerdo y qué están dispuestos a aceptar? En primer lugar, estas informaciones de los periódicos no son ciertas. Nuestro objetivo es que Irán reconozca que tiene que abandonar su programa nuclear.
con las resoluciones de Naciones Unidas, porque tienen la oportunidad de volver a la comunidad de naciones y les daremos la bienvenida. Hay gente de Irán que tiene las mismas aspiraciones que la gente de todo el mundo, por tener una vida mejor. Esperamos que sus líderes adopten la decisión adecuada. Pero lo que no aceptaremos es que tengan un programa nuclear. Es muy claro. Me complace que el gobernador Romney esté de acuerdo con los pasos que hemos dado. Hay veces, gobernador, sinceramente, durante esta campaña, que parece que usted hace las mismas cosas que hacemos nosotros, pero las dice más alto y parece que son mejores. Y estas sanciones son dolorosas, pero las comenzamos desde el principio porque creemos que son muy importantes. Y así podemos comenzar a restaurar la credibilidad de Estados Unidos en el mundo. ¿Cómo? Haciendo que todos los países participen, incluidos países como Rusia y China. Porque si solo nosotros imponemos las sanciones, no van a durar mucho. Y gracias a que todo el mundo se ha puesto de acuerdo, gracias a eso Irán está sometida a tanta presión. Hay que llegar a un acuerdo, y es que cumplan las reglas establecidas, que no busquen tener un programa nuclear, que acepten inspecciones, que a lo largo del tiempo lo que tienen que hacer es volver a tener credibilidad. Mientras tanto, no vamos a bajar la presión hasta que tengamos pruebas claras de lo que ocurre. Y una última cosa, quiero decir lo siguiente. El reloj está contando. No vamos a permitir que Irán perpetuamente esté en unas negociaciones que no llevan a ningún sitio. Eso lo he dicho muy claro. Por la coordinación de inteligencia que tenemos con varios países, incluido Israel, tenemos el sentido de que puede llegar un momento en el que no podamos detener su programa. El reloj sigue corriendo. Y si no cumplen las exigencias de la comunidad internacional, adoptaremos cualquier opción necesaria para que no lo hagan. Gobernador. Creo que desde el principio uno de los principales retos que hemos tenido con Irán es que esta administración que hemos tenido hasta ahora no ha sido lo suficientemente fuerte en cuanto a su posición. He visto ciertas debilidades en cuanto al trato que se le ha dado a Irán. He visto cómo la campaña del presidente ha hecho aguas en muchos casos. Ha ocurrido además con otros países, con otros regímenes como el régimen de Fidel Castro, por ejemplo, en Cuba, y con Ahmadinejad. Ni siquiera han querido en muchas ocasiones recibir a nuestro presidente. Se han permitido el lujo de criticar a este país en toda la región de Oriente Medio, y por eso cuando vemos revoluciones como la Revolución Verde en las calles de Teherán, en el que la gente se ponía del lado de Estados Unidos, lo que ha hecho nuestro presidente es mantener el silencio. Ahora dice que está del lado de Israel, pero se están dando ciertos signos que no son los correctos. Creo que debemos dejar claro que debemos seguir presionando. Hay países que están enriqueciendo uranio y que están haciendo unos procedimientos que son inaceptables totalmente. Es momento de que el presidente muestre fuerza y deje bien claro lo que es aceptable y lo que no es aceptable. Y un programa nuclear por parte de Irán no sería aceptable. Debemos asegurarnos de que lo entienden, y para ello tenemos que aplicar las mayores sanciones posibles, incrementar las acciones para el aislamiento diplomático, en definitiva presionar a Irán con todas nuestras fuerzas, porque si lo hacemos evitaremos la acción militar. Permítame responder, Bob. Nada de lo que acaba de decir el gobernador Romney es cierto, comenzando con este concepto de que yo tengo que pedir disculpas. Posiblemente es la mayor mentira que se ha dicho en toda esta campaña. Gobernador, esto no es cierto. En lo que se refiere de hacer unas sanciones más firmes, tal y como he dicho antes, hemos aplicado las sanciones más asfixiantes de la historia. De hecho, nos hemos coordinado con una coalición internacional para que estas sanciones fuesen efectivas. Y usted
seguía invirtiendo en una compañía china que hacía negocios con Irán. La gente puede decidir quién es más creíble y más efectiva en lo que se refiere a aplicar sanciones asfixiantes. En lo que se refiere a nuestra actitud con la revolución iraní, yo he sido muy claro. Con las actividades que han ocurrido allí. Eso es contrario al derecho internacional y a cualquier cosa que puede defender la gente civilizada. La fortaleza que hemos mostrado en Irán muestra el hecho que hemos podido movilizar al mundo. Yo cuando llegué al cargo, el mundo estaba dividido. Irán estaba resurgiendo, estaba en su punto más débil a nivel económico, a nivel estratégico, militar, en muchos años. Y vamos a seguir presionándoles para que no consigan un arma nuclear, porque eso va en el interés nacional de Estados Unidos y así será mientras yo sea presidente. Estamos 4 años más cerca a un Irán nuclear. Y ojalá nos hubieran dejado pasar estos 4 años en los que se ha permitido a Irán acercarse más a su programa nuclear. En segundo lugar, me reafirmo en lo que he dicho. Usted ha viajado a Irak, a Afganistán, a otros muchos países. Ha viajado mucho. Por cierto, no viajó usted a Israel y se han dado cuenta, han tomado buena nota de ello. En una ocasión dijo que Estados Unidos había dictado a otras naciones. Señor presidente, yo le digo a usted, Estados Unidos nunca ha dictado a otras naciones. Hemos liberado a otras naciones de dictadores. Permítame responder. Si vamos a hablar de los viajes que hemos llevado a cabo, yo cuando era candidato para la presidencia, el primer viaje que hice fue visitar a nuestras tropas. Y cuando fui a Israel como candidato, yo no llevé conmigo donantes. Fui al Museo del Holocausto para recordar la naturaleza del mal y por qué nuestros vínculos con Israel son inquebrantables. Y luego fui a Sderot, donde llovieron misiles de Hamas. Y vi allí a familias que me mostraron dónde cayeron los misiles, cerca de los dormitorios de sus hijos. Y me imaginé cómo estaría si eso fuesen mis hijos. Por eso, como presidente, fundamos un programa para detener esos misiles. Así es como he hecho uso de mis viajes, cuando viajé a Israel y cuando he viajado a la región. Aquí la pregunta central en este punto es quién va a ser creíble para todas las partes involucradas. Y pueden ver mi historial, ya sea con las sanciones de Irán, ya sea con la lucha contra el terrorismo, apoyar la democracia, ya sea para apoyar los derechos de las mujeres, para apoyar a las minorías religiosas. Y la gente podrá decir que el presidente de Estados Unidos y Estados Unidos han estado en el lado correcto de la historia. Y ese tipo de credibilidad es precisamente por lo que hemos podido mostrar nuestro liderazgo en muchos temas a los que se enfrenta el mundo ahora mismo. ¿Y qué pasaría si el primer ministro israelí les llamara por teléfono y les dijera que les van a bombardear y que van a bombardear Irán? ¿Qué les dirían? Bueno, eso es una hipótesis demasiado grande, ¿no? La relación con Israel, mi relación personal con el primer ministro israelí me dice que no haría una llamada de esa naturaleza al presidente de este país. Creo que no entra, no creo que sea necesario hablar de esa hipótesis. Pero si me permite, me gustaría volver a lo que acaba de comentar el presidente, que es lo que ocurre en el mundo, en definitiva. Y cuando el presidente dice que todo va tan bien, tengo que decir que yo analizo lo que ocurre en el mundo y veo a Irán mucho más cerca de un programa nuclear. Veo la violencia, el caos, veo las actividades de grupos yihadistas que no dejan de extenderse y cómo están siguiendo con sus actividades. Veo Siria con 30.000 civiles muertos, con Al-Assad todavía en el poder.
veo los retos que tenemos con países como China, con un potencial que crece día a día. Vemos lo que ocurre también en Corea del Norte. Siguen exportando su tecnología nuclear. Rusia, que mira también por su propio interés. Veo la proliferación de armamento nuclear. Y no veo que la paz esté en el mundo. Veo que esta paz se está recortando, de hecho. Y es en parte porque hemos dado la espalda a nuestro compromiso con las Fuerzas Armadas. Y simplemente hay que ver las revoluciones que se han producido en la zona de Israel. Las tensiones con Israel, ellos mismos dicen que son un problema. Están pidiendo a gritos que intentemos solucionar las tensiones que tenemos con este país, con Israel. Gobernador, el problema es que en muchos temas, ya sea Oriente Medio, ya sea Afganistán, ya sea Irak, ya sea ahora Irán, usted dice una cosa y luego dice la contraria. Yo estoy a favor de aplicar presión diplomática y potencialmente un debate bilateral con Irán para acabar con su programa nuclear. Pero usted, hace unos años, a pesar de que usted dice ahora esto, dijo que nunca lo haría. Dijo que se opondría a un calendario en Afganistán. Ahora usted está a favor, luego depende. Igualmente, dijo que no habría acabado la guerra, que habría acabado la guerra en Irak, y ahora, hace poco, en un discurso dice que habría que enviar a 20.000 soldados allí. Dijo que era parte de la misión ir a por Gaddafi. Y en lo que se refiere a Bin Laden, dijo que ningún presidente haría esa llamada. Pero cuando era candidato en 2008, dije que si tenía a Bin Laden en el punto de vista, yo sí había disparado. Y usted dijo que teníamos que pedir permiso a Pakistán. Y si pedimos permiso a Pakistán, no le habríamos atrapado. Y sí que merecía la pena remover el cielo con la tierra para ir a por él. Yo estuve en el memorial de la zona cero y hablé con una persona que tenía 4 años el 11S. Y la última conversación que tuvo con su padre es que su padre le llamó desde las Torres Gemelas diciendo: Payne, te quiero, siempre cuidaré de ti. Y durante la siguiente década no ha podido olvidar esa conversación. Y cuando por fin pudimos atrapar a Bin Laden, cerró ese capítulo de su vida. Cuando llevamos a aquellos que nos han hecho daño ante la justicia, enviamos un mensaje al mundo. Y le dice a Payne que nunca olvidaremos a su padre. Y eso es importante porque ese es el tipo de liderazgo que muestra que estas decisiones no son siempre populares. Esas decisiones no están a prueba de sondeos. Esto incluye, por ejemplo, lo que dijo mi vicepresidente, pero el pueblo americano entiende que yo veo qué es lo que tenemos que hacer para que nuestros ciudadanos estén a salvo, para seguir adelante, y sin duda tomo las decisiones necesarias. Bien, esto nos lleva precisamente al siguiente segmento. Gobernador, la guerra más larga que ha tenido Estados Unidos en Afganistán y en Pakistán. Gobernador, usted empieza. No puedo permitir que simplemente el presidente diga todo lo que acaba de decir sin darme la oportunidad de Con todos mis replicar. respetos, ha tenido también su turno usted. Bien. Sí, le vamos a dar tiempo también a usted para responder. Estados Unidos va a darle la responsabilidad en cuanto a la seguridad a Afganistán en 2014 y en ese punto retiraremos a nuestras tropas de combate, tendremos una fuerza más pequeña en Estados Unidos, en Afganistán, solo para formación. Creo que la cuestión central en este sentido es qué harían si llega ese plazo, si se termina el plazo y está claro que los afganos no pueden hacerse cargo de su seguridad. Gobernador Romney, creo que usted empieza.
Bien, nuestra misión terminará en el año 2014 y cuando sea presidente me aseguraré de que así sea, de que nuestras tropas vuelvan en el año 2014. Hemos visto ciertos avances en los últimos años. Los programas de formación están siguiendo su camino y las actividades han sido positivas. El gobierno afgano tiene ya unas tropas de unas 3.000 efectivos y están preparados para ponerlos a trabajar, y estoy seguro de que no debemos perder de vista lo que ocurre en Pakistán. Lo que ocurra en Pakistán va a tener un impacto directo en lo que ocurra en Afganistán. Lo digo porque sé que hay personas que tienen la sensación de que simplemente cuando acabemos nos vamos a ir, nos vamos a lavar las manos de todo ello. Por supuesto, no quiero referirme con esto al presidente, pero no debemos olvidar que Pakistán es muy importante para la región, para el mundo y, por supuesto, para este país. Tienen un potencial mayor que incluso más cabezas nucleares que países como el Reino Unido. Y los talibanes están también dentro de sus confines y son un peligro notorio. Por lo tanto, tenemos una gran tarea para hacer que Pakistán apueste por un Estado más estable, y esto significa que las ayudas que demos a Pakistán deben estar condicionadas a que se cumplan estos puntos. Por lo tanto, para mí, creo que esto se compone de una necesidad de hacer que Pakistán vaya por la vía correcta y hacer también que Afganistán esté lista antes del 2014, y así será. Señor presidente. Cuando llegué al cargo de presidente, seguíamos en Irak y habíamos ayudado a Afganistán. Ganamos la guerra en Irak y centramos nuestra atención en Afganistán. Y llevamos allí las tropas. Esto lo conseguimos en parte porque acabamos la guerra en Irak. Ahora estamos en la posición en la que hemos cumplido muchos de los objetivos que nos llevaron allí en primer lugar. Parte de lo que ocurrió es que hemos olvidado por qué fuimos. Fuimos porque había gente que eran responsables de la muerte de 3.000 norteamericanos. Acabamos con los líderes de Al-Qaeda en las regiones fronterizas entre Afganistán y Pakistán. Comenzamos a crear las fuerzas de seguridad afganas y ahora estamos en la posición en la que podemos comenzar la fase de transición, porque no haya ninguna razón por la que Estados Unidos, los soldados de Estados Unidos, mueran cuando los afganos son totalmente capaces de defender su propio país. Esta transición tiene que ocurrir de una forma responsable. Llevamos mucho tiempo con ello y tenemos que asegurar que nosotros y nuestros socios de la coalición traspasamos la responsabilidad y damos a los afganos lo que necesitan. Pero tras una década de guerra, tenemos que construir nuestra nación aquí en casa. Lo que podemos hacer ahora es utilizar recursos para que los americanos vuelvan a trabajar, sobre todo los veteranos, construyendo nuestras carreteras, puentes, escuelas, asegurándonos de que nuestros veteranos consiguen los cuidados que necesitan en lo que se refiere a tratamientos de estrés postraumático, asegurándonos de que todo lo que necesitan para tener un buen empleo en el futuro lo tienen. Me reuní con un veterano en Minnesota que estuvo en combate bajo las circunstancias más difíciles, y cuando llegó aquí empezó de enfermero desde cero. Tenemos que ayudar a este tipo de personas. De hecho, el desempleo de los veteranos es menor que la media de la población normal y era más alto cuando llegué al cargo. Podemos hacer todo esto porque hemos comenzado la transición en Afganistán. Muy bien, permítame que ahora me dirija al gobernador Romney, porque usted ha hablado de Pakistán y lo que hay que hacer en esa región. El general Alon, nuestro comandante en Afganistán, dice que los aliados siguen muriendo a manos de grupos que reciben ayuda de Pakistán. Sabemos que Pakistán estaba dándole refugio al médico que nos ayudó a coger a Osama Bin Laden, a capturarlo, y que está gastando miles de millones de dólares en ese tipo de misiones. ¿Es hora de enfrentarnos a Pakistán? ¿De divorciarnos de Pakistán?
No creo que una nación que tiene unas amenazas tan importantes dentro de su propia nación, de la propia nación, desde el punto de vista de grupos terroristas, no es una nación como otra cualquiera y tiene también un liderazgo civil muy importante. Tiene una de las organizaciones de inteligencia más potentes de la región. Se trata de una nación que, si se derrumba, si se convierte en un Estado fallido, hay armas nucleares allí, no lo olvidemos, y tenemos terroristas también en ese país que podrían acceder a esas armas. Es muy importante, es una zona, por lo tanto, muy importante para nosotros, y es importante que sean aliados. Y es verdad que no están actuando como un aliado justamente ahora, pero no culpo a la administración de la difícil relación con Pakistán. Pero lo que está claro es que tenemos que tratar de hablar con ellos, comunicarnos con ellos, y sé que hubo además un nivel de molestia bastante alto después de la eliminación de Bin Laden, y tenemos que saber reconocer que es muy importante el papel de este país, de Pakistán, para el éxito de la misión en Afganistán y para el éxito de otras muchas actividades en la zona. Nuestras tropas van a tener que pasar por Pakistán para llegar a Afganistán. Es, por lo tanto, muy importante que reconozcamos que no podemos dar la espalda a Pakistán. Lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que, mientras estamos buscando ese apoyo de Pakistán, debemos seguir avanzando en temas que afectan a la sociedad civil. Permítame hacerle esta pregunta porque sabemos ya la posición que tiene Obama en este sentido, pero ¿cuál es su posición en cuanto al uso de aviones no tripulados? Creo que siempre es necesario eliminar a las personas y a los grupos que son una amenaza y ponernos del lado de nuestros amigos. Creo que el presidente hizo bien en utilizar esa tecnología en ese momento particular, y creo que debemos seguir utilizándola siempre que tengamos una amenaza directa para nuestra nación. Pero, como he dicho, tenemos que hacer mucho más que simplemente matar a los malos y perseguir a los líderes. Tenemos que poner en marcha una estrategia mucho más eficaz para hacer que el mundo entero dé la espalda al extremismo y a la violencia. No lo hemos hecho todavía. Hablamos mucho, pero si echamos la vista atrás a lo que ha hecho el presidente, bien, vemos cómo continúan todavía los levantamientos en los países, la revolución en muchos países, revueltas en general. Tenemos todavía grupos terroristas que están actuando. Vemos como los palestinos, por ejemplo, no están más cerca de la resolución a su conflicto. Por lo tanto, debemos hacer un liderazgo, tomar el liderazgo de forma activa y entablar conversaciones con otros países. No olvidemos que nuestra estrategia ahí no era solo ir a por Bin Laden. Hemos creado alianzas en toda la región para luchar contra el extremismo, en Somalia, en Yemen, en Pakistán. Lo que también hemos hecho es que estos gobiernos participen, hagan las reformas que van a marcar la diferencia en la vida diaria de las personas. Evitar que los gobiernos sean corruptos, que traten a las mujeres con el mismo respeto y dignidad que cualquier nación que ha tenido éxito ha mostrado. Asegurarnos que tienen un sistema de libre mercado que funciona. Estamos haciendo que participen en crear esa capacidad en estos países y que tengan democracia. Una cosa de la que debería estar orgullosa Estados Unidos, cuando los tunecinos comenzaron las protestas, esta nación, mi gobierno, estuvo a su lado antes que casi ningún otro país. En Egipto estuvimos al lado de la democracia. En Libia estuvimos al lado del pueblo. Y como consecuencia, no hay duda de que las actitudes, la percepción sobre Estados Unidos ha cambiado. Hay algunos elementos dentro de estos países que pueden amenazar a Estados Unidos. Queremos acabar con esos grupos, esas redes. Podemos hacerlo, pero siempre tendremos que estar vigilantes en lo que se refiere a las actividades terroristas, porque Al-Qaeda, la verdad, es que está mucho más débil que cuando llegué al cargo y no tienen la misma capacidad
para atacar territorio de Estados Unidos en relación a hace 4 años. Vamos a pasar al siguiente segmento porque es uno muy importante. Trata del aumento de la importancia de China y de los retos que tendrá Estados Unidos en el futuro. Voy a empezar preguntándoles a ambos, y usted, señor presidente, va a empezar esta vez. ¿Cuál cree que es el mayor reto para el futuro de la seguridad nacional de este país? Bien, creo que va a seguir siendo las redes terroristas. Tenemos que permanecer vigilantes, como acabo de decir. Y en relación con China, China es tanto un adversario como un socio potencial en la comunidad internacional si sigue las reglas. Por eso mi actitud cuando llegué al cargo es que íbamos a insistir en que China jugase con las mismas reglas que el resto del mundo. Sé que Estados Unidos ha visto cómo los empleos han ido a otros países, que las empresas y los trabajadores no tienen el mismo nivel de juego en lo que se refiere al comercio. Por eso hice un grupo de trabajo comercial que iba a perseguir a aquellos que jugaban sucio en lo que se refiere al comercio internacional. Por eso hemos dicho que hay más casos, hemos denunciado más casos de violación de las normas comerciales de China en relación a los 8 años del gobierno de Bush. Ahora, muchos trabajadores de Ohio o de Pensilvania que pueden conservar su empleo porque ganamos esos casos contra China. En lo que se refiere al mercado de neumáticos, China ofrecía unas ruedas más baratas de una forma que no cumplía las reglas. Detuvimos eso y aquí se han ahorrado empleos. Hemos evitado perder empleos. Romney dijo que esto no iba a ser bueno para los trabajadores americanos, que era proteccionismo, pero creo que los trabajadores americanos no piensan eso. Creo que por fin han tenido un gobierno que se lo ha tomado en serio este problema. Y a largo plazo, para que podamos competir con China, tenemos que garantizar que prestamos atención aquí en Estados Unidos. Si no tenemos el mejor sistema educativo, si no ponemos dinero en investigación y en desarrollo, algo que nos permita crear grandes empresas aquí en nuestro país, así perderemos la carrera. Y el presupuesto del gobernador Romney y sus propuestas no nos van a permitir hacer esas inversiones. Muy bien, gobernador. Bien, en primer lugar, no es el gobierno que hace el mundo de la empresa y los negocios crecer, sino que son los propios negocios los que lo hacen. Tengo que decir que la mayor amenaza para este país es un Irán con armamento nuclear. Pero hablemos de China. China tiene unos intereses bastante similares a los nuestros, en el sentido de que quieren un mundo estable. No quieren ver un exceso de proteccionismo, no quieren ver cómo el mundo se rompe y se convierte en un escenario caótico, porque son un país que tiene unos 20 millones de personas que están abandonando las zonas rurales y que están buscando trabajo en las ciudades. Y por lo tanto, creo que debemos ser un socio de China, no un adversario en ningún caso. Podemos colaborar con ellos, podamos trabajar de forma conjunta con ellos, si están dispuestos a hacerlo de forma responsable. Tenemos que llegar al punto en el que ellos piensen que es buena idea asociarse con nosotros. Mueven cifras astronómicas en los negocios de miles de millones de dólares. El secretario de Defensa de este país ha dicho que los recortes que estamos llevando a cabo en defensa, por ejemplo, son devastadores. Están analizando los retos y los compromisos de Estados Unidos en zonas del mundo y están de acuerdo con ellos y los apoyan totalmente. Creo en unas relaciones estables con China, unas relaciones que se basen en la cooperación y que sean positivas para nosotros. Creo que muchas personas en este país han perdido su puesto de empleo, entre otras cosas porque China no ha cumplido las reglas. Están tirando por la ventana los precios y eso nos impide competir con las mismas seguridades en el mercado. Y creo que además pueden convertirse en una herramienta de manipulación comercial.
sobre todo cuando copian muchos de los productos. Tienen que comprender que queremos hacer negocios con ellos, que queremos ser socios, pero que tienen que cumplir las reglas. Gobernador, permítame hacerle esta pregunta. Si les ha llamado manipuladores, o le va a llamar manipuladores de divisas el primer día en el que llegue a ser presidente, empezaría una guerra de tensiones con China. ¿No se corre un riesgo en ese sentido? Bien, ellos nos venden hasta aquí todos los años y nosotros le vendemos a ellos esta otra cantidad. Es claro que no tenemos un equilibrio. Hay muchas cosas que no sabemos. Están ganando esa batalla. Hay cosas que no se saben. No tenemos acceso a la información real y tienen unos resultados que nos están barriendo. Tenemos que comprender que no podemos rendirnos y ver cómo perdemos puestos de empleo a diario. No se trata de ser agresivos, pero tenemos que seguir presionando y tenemos que hacerles ver que no pueden continuar de esta forma, no pueden seguir robando nuestra propiedad intelectual, no pueden seguir jugando con los tipos de cambio. Incluso en Estados Unidos hay una empresa distribuidora que que han comprado una serie de material a China, concretamente válvulas, y se dieron cuenta de que no funcionaban y que había más de una con el mismo número de serie y cosas muy extrañas. Por lo tanto, ese producto se hubiera vendido en este país y, por supuesto, todos salimos perdiendo. No podemos seguir viendo que esto ocurra. Quiero una relación justa con China. China puede ser nuestro socio, pero eso no significa que puedan hacer lo que les dé la gana y robar nuestros puestos de empleo. El gobernador Romney tiene razón. A usted le es familiar llevarse empleos a otro país porque usted invierte en ese tipo de empresas. Pero sí, es así como funciona el libre mercado. Pero yo he hecho una apuesta diferente por los trabajadores americanos. Si hubiésemos hecho caso a usted lo que decía con la industria automovilística, estaríamos comprando coches de China en vez de rescatar nuestra industria automovilística. Tendríamos un código fiscal en el que las empresas que se llevan el trabajo al extranjero no pagan los impuestos que se pagan aquí en Estados Unidos. Y no se habrían creado los empleos que se han creado aquí, estarían en países como China. Y no se habrían podido hacer las inversiones en educación y en investigación básica, algo que el sector privado no está haciendo al ritmo necesario. Habríamos perdido el ritmo en cosas como energía limpia. Y en lo que se refiere a lo que hemos hecho ya con China, las exportaciones de Estados Unidos se han doblado desde que llegué al cargo de presidente hacia China. Y de hecho, las divisas están en el punto más ventajoso para los exportadores de Estados Unidos desde 1993. Sin duda tenemos que seguir progresando, por eso vamos a seguir presionando. Y en lo que se refiere a nuestro ejército y a la seguridad de China, parte de la razón por la que nos hemos dirigido a la región Asia-Pacífico tras acabar la guerra en Irak y la transición en Afganistán es precisamente porque esta va a ser una gran área de crecimiento en el futuro. Y creemos que China puede ser un socio, pero también hemos enviado una señal muy clara. Estados Unidos es un poder pacífico que va a tener allí presencia. Estamos trabajando con los países de toda la región para garantizar que, por ejemplo, los barcos pueden pasar, que el comercio sigue. Y estamos organizando relaciones comerciales con países distintos a China para que China sienta más presión a la hora de cumplir las normas internacionales básicas. Ese es el tipo de liderazgo que hemos mostrado en la región y es el tipo de liderazgo que vamos a seguir mostrando. Simplemente comentar sobre una de las cosas que acaba de comentar el presidente. Tengo que volver a decir una vez más que atacarme a mí no significa que le vaya a dar más razón a él. Pero el presidente ha mencionado la industria automovilística y ha dicho que yo estoy a favor de que se creen puestos de empleo en otros lugares. Y esto es totalmente falso. Yo nací en Detroit, crecí entre la industria automovilística y amo esta industria. Mi plan para hacer que este sector se refuerce no es exactamente lo que ha dicho el presidente, ni tampoco lo que hizo el presidente Bush. Estoy totalmente en desacuerdo con eso. Pero no creo que las ayudas por parte del gobierno sean la respuesta tampoco. Tienen que hacer una reestructuración ellas mismas, estas propias empresas. Gobernador Romney, eso no es lo que usted dijo.
usted analizar lo que ha dicho. Usted no dijo lo que le he que iba a dicho dar ayuda. es que daremos las garantías para que estas empresas puedan atravesar una bancarrota, salir de ella y salir reforzadas, y voy a ayudar a que este sector vuelva a tomar las riendas de su situación. Cuando dice que yo quiero sacar los puestos de empleo fuera, por supuesto que no es así. Vamos a comprobar las declaraciones. Simplemente quiero hacer que el sector Gobernador, la crezca gente de Detroit no lo y olvida. se sanee. Y por tanto, tengo el compromiso firme de que la industria automovilística de este país pueda competir y ser exitosa y pueda competir a nivel internacional con cualquier otra industria automovilística del mundo. Y un presidente que cree que simplemente invirtiendo en empresas que están asociadas a la industria automovilística va a ayudar al sector. No están realmente en este sector. Yo quiero invertir en investigación. Por supuesto que es necesario dar ayudas a las universidades, está muy bien, pero invertir en las empresas no. Sería Gobernador, una receta el hecho es que incorrecta. Tenemos que hacer un país más competitivo y tenemos que hacer las cosas necesarias para que este país sea totalmente abierto y atractivo para los emprendedores, pero sus políticas no hacen eso, presidente. Lo último que tenemos que hacer es precisamente aplicar sus políticas, porque Gobernador, si me permite responderle, ya ha hablado un tiempo. Creo que todo el mundo puede comprobar lo que usted dijo. Gobernador Romney, usted sigue intentando borrar la historia de un plumazo. Usted no dio ayuda por parte del gobierno a la industria automovilística de Estados Unidos, aunque entrase en quiebra. Se equivoca, presidente. No, Se equivoca. No me equivoco. La gente lo puede comprobar. Bien. Pero aún más importante, es cierto que para que seamos competitivos tendremos que adoptar algunas decisiones inteligentes. Recortar el presupuesto de educación no es inteligente, no nos va a ayudar a competir con China. Recortar nuestras inversiones en investigación y tecnología, eso no es algo inteligente, no nos va a ayudar a competir con China. Reducir nuestro déficit añadiendo 7 billones de dólares de recortes fiscales y gasto militar que no pide el ejército antes de acabar con la deuda que ya tenemos, eso tampoco nos va a hacer más competitivos. Ese es el tipo de elecciones a los que se enfrenta el pueblo norteamericano. Hacer recortes fiscales a las empresas que se llevan el empleo a otros países en lugar de hacerlo a las que dejan el empleo en Estados Unidos. Eso no nos va a hacer más competitivos. Lo que he dicho muy claro es que tras una década en la que hemos visto un cambio, el empleo se llevaba a otros países y no se hace aquí en Estados Unidos. Ahora estamos progresando. Lo que no podemos hacer es volver a las mismas políticas que nos llevaron a una dificultad tan grande en primer lugar. Por eso tenemos que seguir adelante, no volver atrás. Estoy de acuerdo con que tenemos que seguir avanzando, pero por supuesto nunca volvería a las políticas de los últimos 4 años. Esas políticas lo que han conseguido es que los ingresos en las familias norteamericanas caigan de forma muy importante. 23 millones de norteamericanos que no encuentran un puesto de empleo. Actualmente tenemos 47 millones de personas que necesitan ayudas para comprar los alimentos básicos. Tenemos 60 billones de dólares de deuda. Estamos a 9 millones de puestos de empleo para cumplir los objetivos del 5,4% de paro. Muchas personas que no encuentran un puesto de empleo, algo que ocurre todos los días, gente que no puede encontrar un trabajo. Es una tragedia para un país tan próspero como este el haber tenido una época tan oscura en los últimos 4 años, y por eso es esencial que los norteamericanos puedan crear puestos de empleo de nuevo, que puedan ayudar a hacer crecer la economía. Y esto no va a ocurrir simplemente contratando a más profesores. Por supuesto, estoy de acuerdo, estoy del lado de los profesores. Y, por supuesto, no me gusta que el gobierno siga metiendo las manos en las escuelas de forma directa. Cuando yo era gobernador, el gobierno del Estado no se metía de forma tan directa en la educación, pero creo que a todos nos gustan los profesores.
Señores, muchísimas gracias por este debate tan interesante. Hemos llegado al final y es hora de las declaraciones finales. Creo que usted tiene que empezar, señor Obama. Muchas gracias, Bob, gobernador Romney, Universidad de Lynn. Ustedes han visto ya 3 debates, meses de campaña y muchos anuncios de televisión. Y ahora tienen que elegir. En los últimos 4 años hemos progresado aplicando políticas que han hecho que se acabe en 2 guerras y acabar con una situación, la peor situación desde la Gran Depresión. Las políticas de Romney no van a crear empleo, no van a reducir el déficit, pero sí van a asegurar que la gente más rica no juega con las mismas reglas que ustedes. Yo tengo una visión distinta para Estados Unidos. Yo quiero construir sobre nuestros puntos fuertes. Quiero que los empleos de industria vuelvan a nuestro país, recompensando a las empresas y a las pequeñas empresas que invierten aquí y no en el extranjero. Quiero tener el mejor sistema educativo del mundo. Quiero retener aquí a nuestros trabajadores para el empleo del futuro. Quiero controlar nuestra propia energía, desarrollando el petróleo y el gas natural, pero también las energías del futuro. Sí, quiero reducir nuestro déficit recortando en el gasto que no necesitamos, pero pidiéndole a los ricos que hagan un poquito más, para que podamos invertir en investigación, en tecnología, que al final es la clave de la economía del siglo XXI. Como comandante en jefe, voy a mantener el ejército más fuerte del mundo. Voy a mantener la fe en nuestras tropas y voy a perseguir a aquellos que nos hagan daño. Pero tras una década de guerra, creo que todos reconocemos que tenemos que reconstruir nuestro país aquí, reconstruir nuestras carreteras, nuestros puentes y cuidar de nuestros veteranos que han sacrificado tanto por nuestras vidas. Estamos pasando por momentos difíciles, pero siempre nos hemos levantado gracias a nuestro carácter, porque nos hemos unido. Y si tengo el privilegio de ser su presidente por otros 4 años más, les prometo que siempre les escucharé, que lucharé por sus familias y que trabajaré cada día para que Estados Unidos siga siendo la nación más grande del mundo. Gracias. Gracias, Bob, señor presidente, querido público, la universidad y telespectadores. Soy optimista con el futuro, con el futuro que nos espera. Quiero ver la paz para este país. Tenemos una oportunidad para tener un liderazgo real para este país. Estados Unidos tiene que seguir promoviendo los principios de paz para un mundo más seguro y para hacer de este país un país mucho más positivo. Creo también que debemos hacer que la economía se mueva de nuevo y podemos seguir 2 caminos para ello. Uno es el que ha hecho el presidente, que solamente nos ha llevado a deuda millonaria y unos presupuestos que no están para nada cuadrados, una economía en declive, y yo lo que quiero hacer es apostar por el crecimiento. La vía del presidente que ha llevado a 20 millones de pérdidas de puestos de empleo. Yo, que voy a crear puestos de empleo, voy a asegurar que las personas no necesiten esa ayuda para comprar los alimentos básicos porque van a tener sus propios puestos de empleo. Por supuesto, Estados Unidos va a tener que luchar duro. No podemos seguir permitiendo estar al margen. He sido un empresario durante muchos años. Sé cómo hacer andar a la economía. Sé lo que hay que hacer para que este país se levante. Lo haré con las mejores personas del gobierno. Somos un país más grande. Somos un país que apuesta por la libertad y un pueblo que se ve representado en esa antorcha de la libertad. Es nuestro turno para tomar esa antorcha y puedo hacerlo con el liderazgo. Quiero ser líder de este país con su apoyo. Trabajaré por todos ustedes. Seré el líder de todos ustedes y me gustaría ser el siguiente presidente de los Estados Unidos para poder apoyar a esta gran nación y para que entre todos podamos mantener la fuerza y la fortaleza de este país. Muchas gracias. Señores, muchísimas gracias a los dos. Este es el fin del último debate y le damos las gracias a la Universidad Lynn y a los estudiantes por habernos acogido. Como siempre hago al final de estos debates, les dejo con palabras de mi madre. Vayan a votar, porque les hará sentirse altos y fuertes. Gracias. Gracias.